¿Qué Todo bien pasó? acá. Bueno, pasó lo que puede pasar con todas las vacunas. Hay un caso de una enfermedad que no detallan cuál es. Ahora, cuando pasa eso, hay que detener el estudio para ver si es relacionado con la vacuna o no. Hace unos días decía, lo bueno de las vacunas estos días es que no hay noticias de las vacunas, ¿no? Porque ya hay varias vacunas en la última fase de miles de personas. Cuando no hay noticias quiere decir que nada sale mal. Bueno, ahora hay una que sale mal, pero es uno, todavía no sabemos de vuelta si está relacionado con la vacuna. Estas cosas, cuando hay una vacuna que se distribuye entre 100, bueno, en este caso la meta es 60.000 personas, no sé cuántas ya vacunaron, pero son muchos miles. Un caso es esperable, más casos es esperable. Lo que también esperamos es que el comité revisor de los datos concluya de que no es relacionado con la vacuna. Si es relacionado con la vacuna, es más preocupante. Si aparece otro caso, en general con un caso podría no ser terrible. Si aparece otro caso, ya la vacuna empieza a fallar. Ernesto, cuando sucede una situación como esta, hoy leía que se convoca a un comité independiente de seguridad del paciente. ¿Cuáles son los pasos cuando se detecta que un voluntario, presenta efectos adversos? A ver. Bueno, por ejemplo, en este caso se habla de una pausa, o sea, todavía no es lo que se llama un hold, o sea, parar. Es una pausa para ver qué pasó. Por ejemplo, en este caso todavía no se sabe si la persona afectada es del grupo de efectivamente vacunado o del grupo del placebo. Si apenas abren los datos, saben que es el placebo, entonces ya está, se concluye que no tiene nada que ver con la vacuna en sí, ¿no? El segundo paso es lo que se llama un hold o un parar, no una pausa, sino parar el estudio, y eso en general tiene que ver con que se detecta que sí hay un problema relacionado o sí hay un problema en el grupo de la gente que fue vacunada, y entonces hay que determinar, y lleva varios días, determinar si fue consecuencia de la vacuna o si es consecuencia, como se determinó en el caso de la vacuna de Oxford, por lo menos en Inglaterra, si es un caso de algo que ocurre entre miles de personas, alguno va a tener un problema médico y posiblemente sea no relacionado con la vacuna. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo saluda. Hola, Gaby. Se sabe hasta el momento, por lo menos, que hay 11, ¿no?, de estas vacunas que están en la fase 3, ¿no? ¿Cómo están avanzando esto y, en todo caso, si hay chances de que antes de fin de año se tenga una vacuna ya aprobada? Sí, yo creo que hay muchas chances, como decís, hay 11, no me acuerdo si 10 o 11, pero que ya están en el último tramo. Como decía al comienzo, lo mejor que podemos escuchar en estos días es que no escuchar nada. O sea, que el estudio va andando sin ninguna novedad. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Lo que hay que esperar ahora es que un grupo de los vacunados y de los no vacunados se infecte. Casi todas las vacunas ponen un número de 150 personas infectadas para evaluar si la vacuna funcionó o no. ¿Cómo es esto? Si hay 150 personas infectadas en el grupo placebo, o sea, el que no recibió la vacuna, y no hay ninguna en el grupo que recibió la vacuna, un poco ya sabes que la vacuna funciona. Seguramente esos números no van a ser 150 a 0, sino 150 a 30, con lo cual la vacuna todavía sigue siendo muy efectiva si fuera un número así. ¿Qué es lo que pasa con esos números cuando tengan esos números? Para fin de año seguramente los que tengan esos números van a pedir aprobación de uso de emergencia. Eso quiere decir que el estudio en sí no está terminado hasta el año que viene, porque igual queremos ver que se infecten 1.000, pongamos, de los 30.000, y además queremos ver que no hay efectos secundarios. Ahora, Ernesto, ¿cómo le va? Fernando Borroni. Ahora, una vez que esta etapa se cumpla, falta todo el tema de empaquetamiento, distribución, sea la de Oxford o alguna otra. ¿De qué tiempo concreto estamos hablando de que uno se va a poder ir a vacunar? Porque, por ejemplo, el gobierno nacional no habla de que no sea posterior o al primer semestre del año que viene, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? Porque asumiendo que va a haber vacuna antes de fin de año aprobada, después viene la fase de distribución. Los países centrales ya se garantizaron las primeras dosis de todas las vacunas,
Con lo cual ellos en Estados Unidos, Europa, China, Rusia, se vacunarán en enero, febrero, marzo. ¿Cuánto de eso sobrará para el resto de los países? O cuánto se producirá, por ejemplo, la vacuna de Oxford que se produce en Argentina, en Map Science. Esperamos, las noticias son que debiera ocurrir en el primer semestre seguramente, posiblemente antes, pero todavía no tenemos esos datos. Todas las vacunas se están tratando de producir en masa, o sea, en cantidades gigantescas. Una ventaja que yo veo en que haya tantas vacunas que estén terminando más o menos bien para fin de año es que en el primer mundo usarán, ponele, en Estados Unidos se usará una o dos, en Europa se usará uno o dos. Habrá otras vacunas que han mostrado ser buenas que no las va a usar nadie. Entonces, eso yo lo veo como positivo, porque entonces pongamos que en Estados Unidos se usa la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Bueno, quiere decir que toda la producción que Estados Unidos compró para la vacuna de Oxford está disponible para otros. Ernesto, yo tengo entendido, para agregar información, por supuesto, a lo que vos estás mencionando en relación a la Argentina, es que en Argentina esperan para noviembre, quizás se pueda demorar un poco más, no depende del país, pero 1 millón de dosis para la República Argentina. Obviamente primero deberá ser aprobada y esto está relacionado con la cantidad de acuerdos que hizo el Gobierno Nacional con quienes producen la vacuna. Pero la última pregunta que te quiero hacer no es tanto relacionada a esto, que es una información que lo sabremos el mes que viene, si se va a poder llevar a cabo, pero coincide un poco con lo que vos decías de la expectativa de la vacuna antes de que termine este año, y es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, que hace 24 horas dijo que no era recomendable la cuarentena para combatir la pandemia. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, esa información ha sido distorsionada grandemente. Hoy justo escribía que en ningún lado del mundo, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, escuchase esa noticia porque no fue así. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ayer en una conferencia de prensa dijo hay que usar todas las herramientas disponibles para combatir la pandemia, entre las cuales está la cuarentena. Ahora, un enviado especial, el inglés enviado especial para Europa, dijo eso de la cuarentena. Ni siquiera lo dijo así, dijo que no debe ser la única solución la cuarentena. Esta es una persona que a comienzo de la pandemia también estuvo en contra de las cuarentenas. Es una persona que hace unos meses decía que no iba a haber vacuna por 2 años y medio. Hoy ya prácticamente sabemos que va a haber mucho antes que eso. Creo que es una distorsión absoluta decir que la Organización Mundial de la Salud dice eso. Y esta es una información que ha circulado más que nada solamente en algunos medios en Argentina. Y Trump ayer, que usó esa información para decir que su teoría de la inmunidad de rebaño ha sido apoyada por la Organización Mundial de la Salud, que justamente ayer dijo que no había que hacer inmunidad de rebaño porque cuesta muertes y es moralmente reprobable. Ernesto, buena aclaración entonces. Importante lo que estás haciendo mención de esta distorsión que se generó con la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Te mandamos un saludo grande. Gracias por atendernos siempre. No, por favor, un saludo.